Todos los días tomamos decisiones, ¿ustedes no creen? Todos los días tomamos decisiones, todos los días. Y algo que aprendí fue, y algo que le pregunté a Dios en el medio de empezar a conocer a Dios, es ¿cómo sé cuál es la voluntad tuya, oh Dios, en mi vida? Y el primer versículo, yo quiero que la palabra sea la que siempre nos guíe a toda verdad y no sea un conocimiento de hombre. ¿Estamos? Siempre quiero pretender de que sea Dios el que hable y no yo. Y Efesios 5, 15, 17 dice, por tanto, tener cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Primera enseñanza que recibimos es Efesios 5, 15, 17. La primera enseñanza que recibimos es que tenemos que estar alertas a qué es lo que Dios nos quiere enseñar, mas no lo que ya venimos arrastrando. ¿Ustedes no creen? Que no nos podemos seguir comportando como necios porque ahora somos hijos. Y si somos hijos, tenemos que ser humildes en aceptar la instrucción de Dios, el camino de Dios. Romanos 12:2, y hoy me voy a tomar el tiempo para poder lograr lo que yo recibí de parte de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y Dios siempre nos responde, primero, repite conmigo, los no de Dios son bendición. ¿Ustedes no creen? Porque fíjate que dice, no se conformen a este siglo, ya te está diciendo no te está diciendo si ustedes creen, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo yo creo que todos lo sabemos, que la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta, pero primero hay un no. Primero dice que no te puedes adaptar a este mundo, sino que tiene que suceder algo para que tú puedas vivir en esa voluntad de Dios. Y el número 1 es, no os conforméis. ¿Y qué quiere decir algo? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no se acostumbren o que no se adapten a una enseñanza que recibieron antes de conocer los designios de Dios. Si te conformas con la mentira que tú has creído, eso es lo que tú vas a traer a tu vida. Y así es como tú vas a responder. Dice, no te conformas a este siglo, sino que sea transformado, y transformado es modificar, cambiar, y el anterior es que no te acomodes, que no te adaptes, que no te resignes a todo aquello en que tú has seguido viviendo toda tu vida. Y ahora te está diciendo Dios, necesitas modificar tu manera de pensar. Y después dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ese entendimiento es capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Pero además de eso, dice algo más, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea de la verdad de Dios. Fíjense esto es muy profundo, no es nada más. Aquí te están dando una información, primero, si tienes que transformarte, tienes que renovarte y tienes que entender para qué. ¿Para qué? Para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no sucede lo anterior, no vas a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Sí, que no es nada más que tú tienes un versículo y tú dices, bueno, no, tú tienes que recibir humildemente toda la información que te está dando Dios, que para que yo pueda conocer la voluntad de Dios, necesita pasar algo en mí, necesito ser transformado,
ser renovado en mi entendimiento. Es decir, la verdad de Dios tiene que haber tocado mi corazón humildemente y acepto entonces para poder caminar en los designios de Dios. Mientras tanto, vamos a ver cómo nosotros incondicionalmente, que es lo que normalmente vivimos, estamos tomando decisión tras decisión, sin contar con Dios. Y voy a ir un poquito profundo en esta tarde. Y puse como nota algunas preguntas que yo me hice. Todo lo que está aquí, yo lo que estoy es traspolándolo para acá, para esta tableta, y se los puse a ustedes ahí. Las preguntas son: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La número 1, Dios me da una información que primero que tengo que estar alerta para poderlo entender a Él, y después yo tengo que cambiar mi manera de pensar y tiene que ser renovado algo en mí. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? Cuando nosotros conocemos a Dios y venimos y aceptamos su sacrificio en la cruz y entendemos que sin Él nada somos, es el primer paso de la transformación. Humildemente sé que existe un Dios que caminó en la tierra, murió y resucitó al tercer día. ¿Sí o no? Eso es lo primero que yo recibo como información. Creo en mi corazón que yo necesito un Salvador en mi vida, y ahí empieza el camino de la renovación de mi entendimiento. Entiendo que nunca he estado solo. Y hoy vamos a ver, y me voy a tomar el tiempo, como les dije. Segunda pregunta es: ¿cómo sé si esta persona que yo conocí? Voy a hablar de muchas cosas a la vez, ¿ok? De esta persona que conocí es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo empieza esto? Un hombre completamente alejado de Dios, no conocía a Dios, vivía en el mundo completamente, perdido completamente. El que les habla es ese hombre. Y llegó un momento de mi vida que yo le dije a Dios, y ustedes todos saben: Señor, si tú existes, tiene que suceder algo conmigo. Y Dios hizo el milagro. Ahora, después de haber aceptado al Señor, como todo tiene un proceso de renovación en el entendimiento, el Señor llegó a mi vida, todo perfecto. Conozco a Mari. En esa petición que yo le hice al Señor, le pedí frescamente una mujer que si venía de Él, yo sabía que era lo que iba a venir a mi vida. Y sin conocer a Dios, ya le estaba pidiendo. Esto es algo de loco. Pero bueno, fue así. Y algunos de ustedes conocen este testimonio, pero yo fui a un retiro de 48 horas, separado en un lugar, por allá arriba, por Palm Beach. Y era viernes, entraba viernes a las 6 de la tarde, sábado y domingo salía a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde, hubo un ejercicio hermoso que no se me va a olvidar nunca en la vida. Y todas las mañanas, a las 5 de la mañana, daban la diana. ¡Ting! Y a esa hora todo el mundo iba a desayunar y después teníamos un tiempo con Dios súper hermoso. Alababan, adoraban, los hombres estaban a la derecha, las mujeres a la izquierda. Y yo miraba a todas las personas que estaban ahí, o la mayoría de las personas, levantando la mano. Y una de estas personas que levantaban la mano era la que iba a ser mi esposa. Y desde el viernes eran 3 actividades, el sábado 3 actividades, 4, y el domingo así sucesivamente. Y yo decía por dentro: ¿qué partida de locos son toda esta gente? Levantando la mano. Yo no entendía, caballero. Pónganse a pensar. Tú aceptas al Señor, pero tú no entiendes nada. Tú no entiendes lo que es alabar, tú no entiendes lo que es adorar, tú no entiendes nada. Y yo miraba a Marilyn y decía: ¿y yo me voy a casar con esta loca? Esas eran las preguntas que yo me hacía internamente ahí. Pero el domingo a las 4 de la tarde yo caí en los pies de papá. Hasta el día de hoy. Y pude entender que la mujer que Dios me estaba poniendo era lo que venía de Él. ¿Cómo sé si me puedo casar con ella? Esto eran todas mis interrogantes, todas mis preguntas. Ya yo no quería seguir viviendo en el error. ¿Quién quiere seguir viviendo aquí en el error? Yo creo que nadie. Yo sé que te resistes porque hay algo dentro de ti
Y quiero decirte algo, una vez que tú tienes el Espíritu Santo, si no hay una pelea dentro de ti, entonces no tienes el Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque ese es el que te va a decir, no, aguántate, porque el que pecaba y sigue pecando, una palabrita que no quiero usar, entonces ese no tiene nada. Pero el que tiene a Dios va a tener temor de Dios y va a decir, oye, esto que yo estoy queriendo no lo voy a hacer. Y esto que yo estoy queriendo no lo voy a hacer. Ese es el indicio de que tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. La otra pregunta que hice, ¿cómo sé si este negocio que me están proponiendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé? Y ahí, miren, tengo más de 20 preguntas que yo le hice a Dios. ¿Cómo sé esto? ¿Y cómo sé yo esto? ¿Y cómo sé lo otro? Y yo le digo, papá, quiero que me digas, quiero que me hables, quiero que me muestres cómo sé, oh Dios. Y mis palabras fueron, y lo que escribí fue, todo se resume en cómo sé. Todo se resume en mis deseos. Sigo hablando de mí. Sigo hablando de lo que yo quiero. Pero no le estoy diciendo a él en ningún momento que sea tu voluntad. Esto no lo entiendo, que sea tu voluntad. Esto no lo entiendo, sino ¿cómo sé? Yo quiero respuestas. Repite conmigo y si quieres pónmelo ahí, míralo ahí. Inconscientemente nuestras creencias pasadas están afectando nuestro presente. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en el viejo hombre, en la carne, y por eso es que hago las preguntas de esa manera y no las hago correctamente. ¿Están conmigo? No se pierdan. ¿Cómo creo? Estos son notas y se lo voy a leer todo. Creo que sin darme cuenta me estoy atormentando. Esa nota no la ponga. Esto es algo mío, yo lo voy a leer. ¿Está bien? Creo que sin darme cuenta me estoy atormentando, o más bien estoy siendo esclavo de pensamientos que no tienen nada que ver contigo, Dios. ¿Están conmigo? Y esto no puede ser un peso para mí. Y si es un peso, yo sé a quién tengo que entregárselo. ¿A quién? A Dios. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11, 28, 29? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahora te voy a leer en el lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y esta es la parte que tenemos que humildemente recibir cada uno de nosotros. Obedecer mis mandamientos y aprender de mí, pues soy paciente y humilde de verdad. Y conmigo podrán descansar. Amén. ¿Cuál es la respuesta cuando estemos ansiosos? Cuando yo esté en una situación que yo no sé qué hacer, ¿qué tengo que hacer? Ir a Dios y descansar ¿en quién? En Él. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nota, he escuchado muchas veces que la iglesia tiene que ser transformada, que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia se tiene que acomodar porque estamos viviendo en otro tiempo. Y yo quiero que tú entiendas y quiero que sepas que tú vas a ser transformado si buscas ser santificado. ¿Estás conmigo? No va a haber transformación si no hay santificación. Así de sencillo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repite conmigo, la voluntad de Dios es mi santificación. Nota, soy de los que creo que en vez de preguntarme cómo sé, a dónde voy, con quién me caso,
esto que me están proponiendo, tengo que preguntarme, creo que a Dios le agrada más en quién me estoy convirtiendo o en quién no me he convertido. Yo le doy gracias a Dios por estas notas, porque sin darnos cuenta perdemos el camino. Sin darnos cuenta perdemos el camino, porque desgraciadamente vivimos en este cuerpo carnal, que si yo alimento mi espíritu, vivo en el espíritu, pero si alimento mis deseos de la carne, ¿voy a vivir en qué? En los deseos de la carne. Y para nosotros es muy fácil alimentar la carne, porque así hemos vivido toda la vida. Y por eso nos podemos perder fácilmente. Fácilmente el camino puede ser así y empezar a ser cambiado. Nota, encontrar cómo piensa Dios es encontrar el camino correcto. Cuando Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, creo que nos está mostrando su voluntad y su diseño. ¿Ustedes no creen? Amén. Dice, definitivamente hay un camino que tengo que caminar, una verdad que tengo que conocer y una vida que tengo que vivir. Hasta que yo no encuentre ese camino, hasta que yo no renuncie, escúchenme bien, hasta que yo no renuncie a las mentiras creídas, no encontraré la verdad revelada. Hasta que yo no renuncie a todo aquello que yo, con lo que creí, con lo que crecí, con el crecimiento mal dirigido, de eso estuvimos hablando en la clase del viernes, todas aquellas mentiras que hemos creído, hasta que yo no renuncie a todo eso y le dé la bienvenida a la verdad de Dios a mi vida, eso es lo que yo voy a estar haciendo. Hasta que no renuncie a las mentiras creídas, no encontraré la verdad revelada y no voy a poder vivir una vida en abundancia que Él me ha prometido. Así de fácil. Si yo no cambio mi manera de ser, mi manera de pensar, si yo no renuevo mis pensamientos, ¿qué va a pasar en mí? Nada. Voy a seguir viviendo en mi voluntad, más no en la voluntad de Dios. La verdad es que su voluntad ya ha sido revelada. Repite conmigo, la verdad es que la voluntad de Dios ya ha sido revelada. ¿Dónde ha sido revelada, familia? La voluntad humana es bastante sencilla. Cuando queremos que algo suceda, sucede, y así hemos manifestado nuestra voluntad. Punto. Es bien sencillo, no le des mucha vuelta. Notas. ¿Bajo qué parámetros me impulsa tomar una decisión? Esa es la que tienes que cuestionarte siempre. ¿Por qué? Repite conmigo, porque estoy contaminado. Porque estoy contaminado. He caminado. Repite conmigo. He caminado fuera de la voluntad de Dios. Toda mi vida. Estamos contaminados. ¿Quién lo cree? Yo estoy contaminado. Humildemente creo que estoy contaminado por la mentira que he caminado toda mi vida. Y por eso tengo que poner en duda todo de mí. Todo de mí. Un ejemplo que siempre pongo. Fíjense si estamos contaminados. ¿Tengo que perdonar y no perdono? ¿Estoy contaminado? Sí. ¿Tengo que tener paciencia y no lo soy? ¿Estoy contaminado? ¿Vieron qué fácil? No tenemos que irnos tan profundo. Simplemente con dos cositas. Sé que tengo que perdonar y no lo hago. Me cuesta. ¿Por qué? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? Yo, más no Dios. Si la decisión que ya he tomado, que tengo que tomar, o lo que sea, tengo que cuestionar la motivación de mi corazón, porque sé que ese impulso que no está relacionado con la Biblia me va a traer daño a mi vida
y a la vida de otros. Después te lo doy. Después te lo doy. Y yo puse ahí en letra grande, todo lo que yo vaya a hacer. Si yo por aquí no le pongo el filtro primero, yo no quiero hacer nada. Y mi palabra grande fue: renuncio a todo aquello que me separe del camino de Dios. Tengo que renunciar. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, miren esto, los deseos de la carne, es decir, las pasiones, ahí se los puse, los deseos de los ojos, impulsados por tener, y la vanagloria de la vida, es el poder, la influencia, el respeto, la soberbia, no provienen del Padre, sino del mundo. Ejemplo de ese versículo en el que Dios nos muestra claramente que si hay algún impulso sobre estas tres categorías, vamos a decir, Dios nos pone ejemplo de la vida de alguien para que seamos, ¿qué? Sabios. Y si tengo un ejemplo de que a alguien le sucedió esto, yo no quiero hacer o cometer el mismo error de esa persona. Ejemplo, el hijo pródigo. Repite conmigo: el hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué lo llevó a él irse de casa de papá? Los deseos de la carne. Caminó su camino, se separó de papá y al final tuvo que regresar a casa. ¿Están conmigo? Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Segundo ejemplo, el hombre más sabio y más rico que ha existido y existirá en la tierra. Repite conmigo: el rey Salomón. El rey Salomón. Y dice así, Eclesiastés 12:8. Voy a leer nada más 2 versículos que me presentan a mí que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no me van a traer nada bueno. ¿Por qué? Porque me lo dice el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y después dice: el fin de todo discurso, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Están conmigo? ¿De qué me vale a mí? Y tenemos ejemplos todos los días. El hombre sin Dios busca el éxito ¿en dónde? ¿En dónde? Pero ¿qué cosa es las cosas del mundo? En los negocios, en las riquezas, en las cosas materiales. Es decir, esos vacíos que tiene el hombre los busca llenar con estas cosas. Y el hombre más sabio del mundo que ha existido y existirá te dice que él ya pasó por todo eso y que ha tenido más que cualquier hombre aquí en la tierra que pueda poseer, y que ha tenido más mujeres que otros hombres, y que ha tenido todo en este mundo, y te dice: todo eso de nada sirve. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo mejor que tú puedes conservar es los mandamientos de Dios. Tener a Dios en tu corazón. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a todo ese pensamiento carnal. Estaba escuchando por la mañana a un doctor y decía que los momentos más felices de un ser humano están cuando están en el vientre de la madre. Y yo me quedé, yo dije: ¿cómo? Dice: sí, en ese lugar pequeño dio las medidas, no me acuerdo ahora exactamente, dio las medidas del bebé, del feto ahí en el vientre de su madre,
estando solo. La mamá, él come lo que la mamá le da, se acomoda en ese espacio y no necesita nada, está cómodo ahí en ese lugar. Dice, y nosotros como seres humanos siempre estamos buscando más, más, más. Por eso Dios te dice, mira, lo que tú estás deseando por aquí, o los planes que tú tienes por allá, no tienen nada que ver conmigo. La voluntad de Dios involucra 3 aspectos. Número 1, la voluntad de Dios, repite conmigo, la voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es soberana. O decretiva. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué significa esto? Él ordena que todo suceda o se sujete, es decir, ordena, establece, decide, resuelve, como por ejemplo Génesis 1:3 que dijo, se haga la luz, ¿y qué? Y se hizo la luz. Y miren qué hermoso este versículo, Isaías 46:9-10. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. No es como yo quiero, es como Él quiere. La otra es la voluntad permisiva de Dios. Ya que Dios es soberano, debe al menos permitir todos los acontecimientos y sucesos. En nuestra mente finita no entendemos los designios de Dios y lo que hacemos inconscientemente es quejarnos, mas no aceptar que detrás de toda acción de Dios, Él está. Él está, siempre Dios está, aunque no entendamos. ¿Por qué Dios hace sufrir a la gente? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? No entiendo esto, no entiendo esto, y no entiendo lo otro, y no entiendo, y no entiendo, y todo es una queja, y no entiendo. Ejemplo. Y el ejemplo que les busqué es la vida de José. ¿Qué le pasó a José como hijo a su padre? José sufrió rechazo, abandono, desprecio, lo metieron en la cárcel injustamente. ¿Cuántas cosas no pasó este hombre en su vida? Y miren esto, entonces mandaron a decirle a José, sus hermanos, cuando muere su padre, dice que tuvieron miedo, porque dijeron, ahora este nos va a mandar a la cárcel. ¿Por qué? Porque lo vendimos, lo tiramos como muerto en un pozo, y ahora él se va a vengar, porque ya papá no está. Miren esto, entonces mandaron a decirle a José, antes de que nuestro padre muriera, una mentira. Dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje se puso a llorar. ¿Por qué ustedes creen que José se puso a llorar? Métanse en la historia de José. ¿Sus hermanos conocían el corazón de su hermano? Definitivamente que no. Definitivamente. Hacía mucho tiempo que él los había perdonado. Mucho tiempo. Y miren esta respuesta. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él y le dijeron, somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, ahí se los puse, no tengan miedo. ¿Qué dice después? Que yo no soy Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo. ¿Para qué? Para bien. Para bien. Repite conmigo. Dios cambia. Dios cambia. Todo para bien. Para bien. Amén. Todo. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. El plan de Dios era que el pueblo de Israel no muriera. Hermoso. Nosotros decimos
decidimos si permitimos que un no de Dios destroce nuestra fe o la fortalezca. Así mismo. De verdad. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando estemos en medio de una prueba, al único que tenemos que clamar es a Dios, para que Dios nos fortalezca en el medio de la prueba. Porque Dios sabe qué va a pasar, mas yo no. Dios sabe qué va a pasar. Dios permite, ya lo vieron adelante, hay una voluntad permisiva de parte de Dios que no entendemos, familia. No entendemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos hacia adelante y no nos detenemos. Cuando nosotros no estemos seguros, no podemos hacer nada. Nada. Detente. No sigas hacia adelante. Renuncia a tus planes y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. No quiero hablar de mí, pero tengo que hablar de mí porque el testimonio mío es lo que yo he visto de parte de Dios haciendo en mi vida. Yo se lo tengo que compartir a ustedes. Cuando yo conozco a Mari, hombre perdido, clamo a Dios, Dios aparece en mi vida. Ese hombre perdido que estaba en Egipto no quiere regresar atrás. Ayer mi esposa y yo, que estamos haciendo un programa, ella y yo le decía, es impresionante cómo cuando Dios aparece en mi vida, todo ese pasado mío desenfrenado, loco, quedó atrás. Y yo ni sueño con esas cosas. Ni sueño. La única vez que yo he soñado, o las únicas veces que yo soñaba, era cada vez que iba a abrir esta Biblia. Y tuve que venir delante de mi pastor y decirle, me está pasando esto. ¿Qué hago? Y él dice, él es muy cómico, él es un hombre muy cómico. Él dice, si tú tienes problemas de insomnio, la mejor pastilla que puedes tener es empieza a leer la Biblia. Y vas a ver cómo te quedas dormido al momento. No busques más pastillas, busca la Biblia. Porque hay alguien que se va a encargar de que tú te duermas. ¿Les ha pasado? Dispones el tiempo, voy a leer y ¡bum! Hay alguien que se va a encargar que tú te duermas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo iba a disponerme a tener tiempo con Dios, venían películas a mi mente así, chácata. Y yo le tuve que abrir mi corazón y decirle, esto me está pasando. Y me dijo, hay alguien que no quiere que tú seas libre. Y tienes que renunciar. Y cuando vengas a hablar, a abrir la Biblia, tú pídele al Espíritu Santo que estés alerta y que toque tu corazón. Y que estés dispuesto siempre y humilde a recibir lo que Dios tiene para ti. Antes de preguntarte con quién debo casarme, debes preguntarte cómo ve Dios el matrimonio. ¿Lo preguntaste antes? ¿Te preguntaste en algún momento cómo ve Dios el matrimonio? ¿O simplemente te gustó, bonita o bonito, y vamos para adelante? Me mueves el piso y no te importó nada de más. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? Aquí les voy a poner ejemplos. Mateo 19, 7, 8 dice, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Repite conmigo. Cuando yo me caso, repitan conmigo, por favor. No importa que estés casado, sé humilde, recibe lo que te estoy diciendo. Cuando yo me voy a casar,
Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. El divorcio El divorcio no es de Dios. no es de Dios. ¿Entendieron? Él les dijo que en el principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? Por tanto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. El mundo que nos enseña, cuando se presenten los problemas, cuando te empiece a fastidiar esta mujer o este hombre, ponle el divorcio. ¿Y sabes qué? Escobita nueva barre bien. Y yo te voy a decir, si has pasado por esto y no has aprendido, quiero decirte que la próxima escobita va a seguir siendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Por la dureza de tu corazón. No es por la dureza del corazón de la mujer o del hombre, es por la dureza de tu corazón, porque no has aprendido. No has aprendido. Que lo primero que tú tienes que hacer es entregarle el corazón a Dios y decirle, Señor, que sea, como tú lo dices y no como yo quiero. Cambia mis emociones, cambia todas las mentiras que yo he creído para empezar a caminar en un camino de bendición. Todos queremos ser bendecidos. Todos los hombres quieren ser bendecidos, mas no quieren hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 6:14 dice, somos templo del Dios viviente. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué te está diciendo Dios? Y esto es para todo. Para un negocio que vayas a hacer con una persona, si no tiene al Señor en su corazón, te va a hacer trampa, porque no va a tener temor de Dios. Y si tú te casas con una mujer o con un hombre que no conoce de Dios, bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. ¿Por qué? Porque el día que le toque pedirte perdón, no te va a pedir perdón. El día que tú tengas que perdonar, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque solamente eso lo da Dios. El día que tú te tengas que hacer responsable por tus acciones, no lo vas a hacer porque no conoces lo que es humildad. Entonces, pues cásate sin contar con Dios. Y ahí vas a recibir las consecuencias. Repite conmigo, las consecuencias de mi pecado. No es el pecado de los demás, es el mío. Fui responsable por tomar la decisión sin contar con Dios. Sin primero mirar a esa mujer, sin primero mirar a ese hombre. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo trata a su familia? Demás y demás y demás. No, me gustó, qué lindo, me abre la puerta del carro. Primer año, el segundo no te lo va a abrir. Me tiende la cama, qué hermoso, qué bello. Me regala flores todos los fines de semana, me regala flores, me tiene en la nube. Espera, que vas a ver que te vas a caer de esa nube y te vas a dar una clase de leñazo. Repite conmigo, la voluntad de Dios es. La voluntad de Dios es Buscar primero su santificación. Es decir, que va a haber un proceso de limpieza en tu corazón, en tu vida. Y Dios te va a ir mostrando. Y limpiando, limpiando. Si eres humilde, acuérdate. Si no, vas a seguir en la carne. La voluntad de Dios es, repite conmigo, la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Yo tengo que dar gracias en todo, en las buenas y en las malas. Siempre darle gracias a Dios. Un corazón agradecido es un corazón de hijo. Un corazón ingrato sigue siendo hijo de ira. Así dice la palabra de Dios. Hijo de ira. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a quién? A la voluntad de Él, no mi voluntad, es a la voluntad de Él.
Y el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener siempre. Siempre. David, el hombre con un corazón conforme a Dios, y los no de Dios son una bendición muy grande. Este hombre dice su palabra que le pidió encarecidamente que su hijo viviera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El hijo con Betsabé. Señor, arrodillado, dice que lloraba. Mas Dios no le dio lo que él quería. Es decir, que muchas veces Dios nos va a decir no. Y tú no lo vas a entender. Pero siempre acuérdate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En cuanto a la economía de Dios, la economía de Dios no tiene nada que ver con mi economía. Nada que ver. Nada que ver. Nada. Nosotros multiplicamos y sumamos de una manera y Dios lo hace de otra manera. Completamente diferente. Yo hago mis planes, tanto. Psst, olvídate de eso. Y eso fue algo que yo tuve que aprender. A soltar en las manos de Dios y a vivir según la voluntad de Dios. Y no pretender o creerme como me creía de que por mi esfuerzo y por mi inteligencia en el negocio nosotros vivíamos como vivíamos. Ok, ahora tú vas a vivir a mi manera, no a tu manera. Y qué difícil es, se los confieso, qué difícil es o fue aprender a vivir en la voluntad de Dios. Porque cuando tú ganas y vives desahogado algún dinero y de momento ese dinero no existe, entonces tienes que aprender, como dice Pablo, he aprendido a contentarme en lo mucho y en lo poco. Yo siempre pienso en todos los seguidores de Jesús, en esos hombres que trabajaban y el Señor les dijo: sígueme. Tú eres recaudador que ganas dinero, sígueme. Coge una foja, tu sandalia y dale, que yo te voy a enseñar a vivir en mi reino, más no en tu reino. ¿Entiendes? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? Del Padre de las luces. Todo, mis hermanos, todo viene por Él y para Él. Todo. La manera más fácil de aprender y dejar que Dios nos guíe es aprender de sus mandamientos, aprender de la guía que Él nos ha dejado. Número 2, aprender de los errores de otros. No dice la palabra así, que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que ser sabios. ¿Aprender de qué? De los errores de los demás. Eso es lo que hace un sabio. ¿Cuántos errores vemos aquí en la Biblia de los hombres que están en la Biblia? Muchísimos, ¿sí o no? Errores tras errores. Dios enseñándolo nuestra humanidad. Porque yo no puedo decir, yo soy diferente a David, yo soy diferente a Abraham, yo soy diferente a José, yo soy diferente. No, esa es la humanidad del hombre. Es el hombre completamente caído. Y yo tengo que aprender. Si a José lo pusieron en una situación de una mujer, donde una mujer le dijo: ahora eres mío, ahora o nunca. ¿Qué fue lo que hizo José? Se mandó a correr, huyó. Yo tengo que aprender de eso. Y así le pasó a mi pastor. Así le pasó a mi pastor en la oficina de la iglesia. Y tuvo que salir huyendo. ¿Será el enemigo astuto?
Alguien me dijo una vez, yo quiero ser feliz. Y Dios le respondió, yo te doy bendiciones, pero la felicidad depende de ti. Yo te doy bendiciones, pero la felicidad depende de ti. ¿Por qué? Porque es un estado que tú buscas. Yo soy feliz con lo que tengo y con lo que no tengo. Eso es algo internamente que yo escojo. Por eso Dios lo que hace es bendecirme y tú vives la vida como tú quieras. O eres agradecido en lo poquito, o si no, sigue pensando en lo que vas a tener. Pues no estás viviendo el presente, estás viviendo un futuro que es incierto para ti. ¿Estás conmigo? Un futuro incierto para ti. Como dice Facundo Cabral, ¿quieres hacer reír a Dios? Coméntale tus planes. Señor, quita mis malos hábitos. Quítame esto. No puedo más. Pues no. Dios me respondió, esa es tu responsabilidad, no mía. Si tú quieres quitarte los malos hábitos, renuncia. Esto que estoy haciendo, no más. No busques tantos caminos diferentes. Esto que estoy haciendo, no más. Pero eso no es lo que queremos oír. No, acuérdate que todo es un proceso. Espera, porque Dios, y nos volvemos unos religiosos automáticos. Dios tiene paciencia. Sí, es verdad que tiene paciencia. Definitivamente que tiene paciencia. Pero ¿hasta cuándo, papito? No quieres, no has cambiado porque tú no quieres. Ya. Le pedíamos a Dios muchas veces por gozar la vida. Señor, es que mi vida antes de ti era una delicia. No había límites. Las noches se pegaban, los días se pegaban. Qué rico, Señor. Yo quiero seguir viviendo esa vida de gozo. Y la respuesta de Dios es, yo te doy vida para que puedas gozar cosas. Pero el gozo que yo te doy no es el gozo que tú quieres. El gozo que yo te doy, el mejor gozo que pueda tener un ser humano es delante de papá, estar en su presencia. Ese es el mejor gozo que puedas tener tú y yo, o que podamos tener tú y yo. Repite conmigo, Dios no puede comenzar un nuevo capítulo en mi vida si sigo leyendo el último. O soy nueva criatura, en Él las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o sigo viviendo de la manera que viví en Egipto. ¿Están conmigo?